¿Tú, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ya estamos aquí esta tardecita. Ah, Será como nubladona, ¿no? Como que ya se nubló, ya yo creo que no tarda mucho para empezar a está, llover. está muy campechano el ambiente. Campechano, sí, de repente hace rato había un calorón y ahorita ya está nubladísimo. Le comentaba a nuestro compañero aquí en Controles, a nuestro amigo Javier, este contrasto callo, que está como que abochorna, como que ya hace calor, pero se siente la humedad de la lluvia y te deja pensando así como de chin, va a llover. Mi México mágico. Mi México mágico, exactamente. Y bueno, rápidamente les hacemos unas pequeñas recomendaciones para lo que es esta temporada de lluvias. Tratar de no tirar basura. Ya saben que desafortunadamente en las zonas urbanas es muchísimo más fácil que se tapen las coladeras, los desagües, y eso aunado a esta práctica tan peculiar, ¿no? Del robo de tapas de drenaje, las que son de metal, que pues, desafortunadamente en algunas ocasiones han generado pues, percances que han sido pues han cobrado desafortunadamente, pues, alguna vida humana. Pues la recomendación es no tiremos basura, tratemos de que nuestras coladeras no se tapen, y pues también tratemos de revisar lo que es el Sistema Meteorológico Nacional para saber cuándo debemos pues, programarnos para saber a qué hora tenemos que salir para no toparnos con los inconvenientes como lo es la lluvia y pues no mojarnos a lo tonto y llegar a contraer alguna enfermedad o llegar a, sí, a tener alguna enfermedad, no sé, que nos afecte las vías respiratorias, como lo puede ser una gripa, una tos, y pues eso genere pues una visita al médico, que ya ves que son fabulosas, ¿no? Sí, claro. Así Ahorita con es. tantas enfermedades que también hay. Entonces, pues sí hay que estarse cuidando, hay que estarse protegiendo, porque pues no sabemos, no Y con, sabemos. Usted salga con botas de pollero, con sombrilla y traje de baño, y, todo al so- mismo tiempo, por favor, porque y no sobre sabemos. todo, coma frutas y verduras. Coma frutas y verduras, por Así es. supuesto. Y bueno, este miércoles, nuestro compañero Fabián nos trae un tema. ¿De qué nos vas a hablar, mi querido Fabián? Vamos a hablar acerca de la revolución musical en México, o también conocido como el nacionalismo musical. Ok. Un tema que pues es bastante interesante. Saben que hemos estado como retomando estos grupos que fueron muy importantes en el periodo posrevolucionario, ¿no? Estuvimos hablando del Ateneo de la Juventud, estuvimos hablando de los Siete Sabios, y pues justamente vamos a estar como emprendiendo este tipo Review. este review de grupos importantes en nuestro país, ¿no? En este caso, pues el día de hoy vamos a hablar en torno a la música y cómo también la música es un factor muy importante para todo este concepto de pues, la conformación del nuevo México que se estaba haciendo en la posrevolución, ¿no? Ok. Entonces, pues justamente es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Así es. Fíjate que rápidamente a mí me gustaría hacer el comentario. Cuando tú mencionas música, Claro. pues nos remitimos inmediatamente pues, a algunos grupos que son icónicos, ¿no? Tanto extranjeros como nacionales, ¿no? Efectivamente. Y pues vamos enmarcándolas en determinadas épocas, no sé, los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, hasta llegar a los 2000, decía por ahí un amigo, a la era del click. 80s, 90s y más. 80s, 90s y más, así es, pero pues yo creo que cada uno tiene como ciertas características que lo hacen pues bastante particular, ¿no? Claro. No sé, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, ahora sí que empezando, arranquemos con el tema, mi querido Fabián. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues sí, mira, igual y se puede medio confundir un poco al llamar la revolución musical. Nos sacaron fusiles y Y se puede pensar también que es un movimiento que se dio más hacia los 60, hacia los 70, ¿no? ok, Con todo esto que pasó con el rock and roll y todo eso. Pero no, nosotros nos vamos a ir muchísimo más hacia atrás, ¿no? De hecho, vamos a ok, empezar esta historia justamente en el periodo porfirista, donde aquí principalmente con estas políticas de orden y progreso que estaban contagiando a nuestro país, traídos por el mismo presidente Porfirio Díaz, pues en torno a la música, lo que principalmente se escuchaba aquí en nuestro país y lo que se hacía también aquí en nuestro país, pues obviamente era música muy parecida a la que en ese momento se estaba escuchando en Europa, ¿no? Es decir, en ese entonces, pues en Europa pues eran muy famosos los vals, estamos hablando épocas posteriores y también que están en torno en el periodo del romanticismo, entonces también se habla mucho acerca de este tipo de música, ¿no? De la música del romanticismo, entonces pues nuestro país obviamente pues
no está exenta de todos estos movimientos, ¿no? Es por eso que justamente en la etapa de Porfirio Díaz podemos ver cómo se impregna completamente la música de conceptos europeos, sobre todo retomando mucho lo que es la ópera italiana. Pero, pues obviamente a este tipo de música, a este tipo de espectáculos, pues solamente tenía acceso la clase alta, ¿no? Por otra parte, la clase baja escuchaba, digámoslo de esta forma, el folclore y también lo que se conoce como la zarzuela. Era como que lo que el pueblo estaba más acostumbrado a escuchar, ¿no? Por decirlo de esta forma, porque pues no había como una difusión en sí de lo que era la música, ¿no? Hasta que vamos a llegar entonces a el periodo revolucionario, donde hubo una apertura hacia nuevas formas de música, ¿no? Donde vamos a empezar a ver que empieza un nuevo movimiento, que es justamente este movimiento nacionalista, que es un movimiento inspirado en todos los sonidos folclóricos, con el fin de enaltecer las raíces y la cultura de nuestros antepasados, es decir, sobre todo de nuestros antepasados y del pasado precolombino, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, de nuestros pueblos originarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es lo que se empieza con este gran movimiento nacionalista, ¿no? Que a su vez... el movimiento nacionalista lo que quería era orientar la música popular y vernácula por compositores musicales y por compositores de grandes orquestas, de grandes obras, ¿no? Entonces era adaptar esta música folclórica a las grandes cámaras, ¿no? Era como que lo que se estaba intentando hacer. También podemos ver que durante esta época se va a hacer una mezcolanza entre el vals, la polca, también los sonidos vernáculos de nuestro país y de algunos sonidos también típicos de Latinoamérica, ¿no? Como pues lo son la danza, la canción y la habanera, ¿no? Que también es un sonido que sonaba mucho en Latinoamérica durante estos tiempos. Entonces, de todos estos sonidos se va a nutrir la música de, que digámoslo, antes de la revolución, hacia 1900, 1910. Y aquí tenemos pues grandes representantes de esta música del pueblo y de esta música que también se intentaba llevar al pueblo. Tenemos, por ejemplo, a Tomás de León, quien es el primer pianista mexicano, lo cual pues es bastante importante. También tenemos a Julio Ituarte, a Juventino Rosas, que no sé si ese nombre por ahí le suena, pero A mí un poco sí. Juventino Rosas, para quien no lo sabe, es quien escribió el famosísimo Vals sobre las olas, que es un vals muy famoso, sobre todo para las quinceañeras, y que pues ha salido también en varias películas, en varias producciones, y es un vals conocido a nivel internacional. Entonces, por eso la importancia justamente de Juventino Rosas, ¿no? Tenemos también a Ernesto Elordoy, quien escribe también el vals de Zulema, ¿no? Recordemos que todavía hacia esta época, 1900, todavía medio impregnando el aspecto del porfirismo, pues era muy popular, pues estos famosos vals, ¿no? Donde pues la gente ahí iba pues bien vestida, de pipa y guante, como dicen por ahí, a aventarse estos tremendos bailesotes, ¿no? Y por otra parte también tenemos a Ricardo Castro, otro de los representantes de esta primera ola, ¿no? Luego, justamente aquí, hacia 1900... De 1900 a 1950 es donde va a empezar realmente este boom de la música revolucionaria de México o la revolución musical en México de 1900 a 1950. Y esta va a estar dividida en dos etapas. La primera etapa es del año de 1900 al año de 1920 y se considera que es la etapa del romanticismo. Es justamente en esta etapa donde todavía se llegan a vislumbrar muchas obras del mismísimo Julio Uriarte, de Juventino Rosas, todavía suenan, ¿no? Ellos, a final de cuentas, pues van a ser los grandes maestros de toda la siguiente generación, que les digo, pues es la primera generación de este sonido revolucionario.
la música romántica, donde pues su principal representante va a ser Manuel María Ponce, ¿no? También un personaje muy importante dentro de la historia musical de nuestro país, padre del nacionalismo, así es como se le conoce, es Ok, el ok, padre de la ok. música nacionalista, y él entre algunas de sus obras, por ejemplo, pues tiene la famosísima canción que también es a nivel internacional, creo que todo el mundo la conoce, la canción de Estrellita. Estrellita, ¿En esa serio? canción, él es el creador de esta canción que pues, es conocida a nivel internacional, ¿no? Imagínate, eso no lo sabía. Y es una, por ejemplo, de las primeras canciones que nos aprendemos en flauta, en piano, por las notas. Esa junto con la de Mary y el Borreguito son como de las canciones básicas que uno aprende en clases de música, tanto en piano, en flauta, en cualquiera, Ok, ¿no? ok, ok. Y él también es el precursor de las mañanitas. Sabemos que pues existe la versión de las mañanitas, la versión mexicana, que es la que nosotros siempre Yo cantamos. nunca supe de dónde era el rey David. Cantaba el rey David, pues ¿de dónde era el rey David? ¿Quién sabe de dónde era el rey David? Pero pues también corresponde justamente a esta época y también es parte de estos sonidos, ¿no? Entonces en esta etapa pues sí se hace como una combinación entre lo que es el vals y lo que es la música del romanticismo. Entonces lo que podemos ver aquí es un sonido pues más ecléptico, ¿no? Ok, ok. Que toma sonidos, obviamente, de la música del posromanticismo, del impresionismo, del expresionismo y también del neoclasismo. Ok. De todo eso toma inspiración, de todo eso hace una conformación y salen pues grandes obras, ¿no? Posteriormente de esto va a venir ahora sí una música que se va a sentir muchísimo más arraigada a nuestro país, ¿no? Que es la de la segunda generación, que es la música nacionalista indigenista. Así Ok, es ok, conocida, ok, ¿no? ok. Obviamente por el nombre asumimos que pues va a retomar cosas más del mundo prehispánico, ¿no? O más pues de nuestros antepasados. Este movimiento va a durar de 1920 al año de 1950 y su principal representante va a ser el mismísimo Carlos Chávez, este hombre que pues es muy importante. Él va a fundar pues entre algunas cosas, Bellas Artes, de hecho, él es el primer director de Bellas Artes, también el Coro Nacional, él va a ser también el precursor de este movimiento y él va a empezar a hacer este tipo de mezcolanzas entre la música de cámara y la música indígena o la música prehispánica por petición del entonces secretario de Educación Pública, que era el mismísimo José Vasconcelos, Ok. que pues ya hemos hablado de él, como que siempre Vasconcelos tiene mucho que ver en esta época, Es arroz ¿no? de, ¿cómo le dicen? Arroz de todos los Es arroz de moles, todos los ¿no? moles. Y justamente pues Vasconcelos con esta idea que él tenía de difundir el nacionalismo, ya saben, con esta famosa frase de por mi raza hablará mi espíritu, pues él justamente le pide a Carlos Chávez que haga una ópera sobre las culturas de la Mixteca. Entonces es a partir de aquí que Carlos Chávez empieza a hacer esta música y empieza a hacer esta combinación, empieza a combinar también instrumentos, pues lo cual también es muy, muy interesante toda esta combinación que él va a hacer. Eh, Obviamente, también tenemos otros representantes de esta época, como José Rolón. Ok, ok. Todos ellos fueron casi alumnos de María Ponce, ¿sí? Tanto Carlos Chávez como todos los de esta generación, que podría decirse que es como la generación intermedia de este movimiento revolucionario. Y este movimiento revolucionario pretendía retomar la música prehispánica mediante el uso de la música que se enseñaba en esta época justamente. Y como lo decía, pues fue el mismísimo José Vasconcelos el que anda pidiendo justamente, pues, todo este tipo
de expresiones artísticas, ¿no? Porque pues no solamente se va por la música, sino también por ahí con la pintura. De hecho, también hay muchas colaboraciones, por ejemplo, aquí de Carlos Chávez con los muralistas, con Diego Rivera, por ahí con el Dr. Atl, con Juan O'Gorman, con Siqueiros, con Rivera. Incluso hay por ahí hasta algunas combinaciones de la música de Chávez, por ejemplo, lo que en algún momento hizo Orozco. Ok, perfecto. Con sus murales allá en Guadalajara. Entonces hay incluso una obra que se llama Caballos Guerreros, me parece que es de Carlos Chávez, y que habla mucho o es como la representación musical de los murales que se encuentran justamente allá en el Hospicio Cabañas, que se encuentra en Guadalajara, donde podemos ver justamente estas imágenes de unos caballos que son como robóticos, como ahí como medio extraños. Órale. Y existe entonces la música de esos caballos hechas por Carlos Chávez, ¿no? También tenemos otros representantes como lo son Calendario Huízar, Eduardo Hernández Moncada y Luis Sandy, ¿no? Todos ellos van a ser justamente hombres que estuvieron en esta primera etapa, en esta segunda etapa de la revolución musical. Es que es como la primera etapa de la segunda etapa. Ok. Para que como que lo vayamos definiendo como en esa parte, ¿no? Ok, mira, rápidamente tenemos un saludo aquí. Berta Pérez nos dice, muy buen programa, muy bueno el programa. Muchísimas gracias. Doris Pérez dice, bonito programa, saludos desde el Estado de México. Saludos, saludos. Así es. Bueno, mira, rápidamente me gustaría comentar un par de cosas. Fíjense que para toda la gente que nos está escuchando, estamos hablando de lo que es la revolución musical en México. Así es. Pero hay que recordar rápidamente a toda la gente que nos escucha que esta revolución está también, se está llevando a cabo, vamos a decirlo de esta manera, en el marco de cambios políticos, claro, sociales. Vamos a decirlo así, el encuentro entre la cultura mexicana rural, por el tema de que el ferrocarril ya estaba funcionando en todo México, y esto no solamente trajo el hecho de poder comerciar de una mejor forma, de una mejor y más eficaz forma, ¿no? Y no solamente un movimiento económico, ¿no? Sino también nos trajo noticias desde el otro lado del charco, que se estaba moviendo en Europa, como bien tú lo decías, ¿no? Y hasta incluso, y yo creo que esto me parece lo más importante, el llegar a conocer y a tener en las manos los instrumentos con los cuales las grandes orquestas, las grandes sinfónicas, estaban tocando. Rápidamente tengo un dato curioso por ahí, el cual es que tiene que ver mucho con la música de banda. El surgimiento de esta se da porque estos instrumentos llegan hasta el norte del país y se quedan ahí varados, ¿no? Por X y Y razón que no tengo, que en este momento no recuerdo muy bien, por eso no las quiero mencionar, pero le da la oportunidad a la gente de adaptarlos a su entorno y empezar a crear música con ellos. De la misma forma, la revolución musical en México se da dentro del marco de, como tal, muchísimos cambios, como ya lo había mencionado, políticos y sociales, y todo lo que está sucediendo tiene que ver con lo que hay detrás en el mundo político, claro, en el mundo social, como tal. Por ejemplo, hace rato que mencionabas, me acordé mucho de los corridos, ¿no? Que los corridos es un ejemplo del tipo de música en México que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando, contando las historias que han ido sucediendo a través de los años, ¿no? Sí. Desde actualmente, desde un narcocorrido hasta quizá el relatar el cómo se fundó una ciudad, o cómo entró, no sé, el ferrocarril, o los amores de algún coronel con alguna joven, no sé, se me ocurren algunos ejemplos más. Sí, de alguna forma el corrido a veces funcionaba como periódico, como revista, porque también llevaba los chismes, llevaba la información en este movimiento de la Revolución Mexicana, ¿no? Justamente el corrido también está inmerso en este contexto. Sin embargo, el corrido es más la música del pueblo, ¿no? Así es. De la música que ahorita hablamos, es una música más institucional, más música que hacía gente que se dedicaba a la música, ¿no? Pero entonces ahí se ve también como la diferencia, ¿no? De estas músicas de cámara y del corrido, de lo que realmente la gente estaba haciendo, que se me hace bastante curioso, ¿no? Como las noticias
se difundían por medio de la música, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es bien, bien importante ahí dentro de este movimiento, ¿no? También forma parte el corrido, yo siento, de esto. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de cómo empieza esta, como, sí, como tal, esta revolución musical que empieza en la época de Porfirio Díaz, ¿qué nos podrías contar al respecto? Pues muchos sabemos el papel que jugó pues, este señor, don Porfirio Díaz, en el tema de, pues, pues vamos a decirlo así, del avance tecnológico en México, ¿no? Ujú. Por el tema del ferrocarril, el telégrafo, y el cine es uno, eso es otra de ellas. ¿Cómo fue que, pues, de la mano de todo lo que estaba sucediendo en México, pues la música también iba reseñando y nos iba contando qué es lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, para ti, un hecho importante que ligue como tal a la música, con, pues no sé, con este tema de la época de don Porfirio Díaz, ¿tendrás por ahí alguno que nos puedas comentar de pura casualidad? Pues como lo comentaba hace rato, ¿no? En la época de don Porfirio Díaz, pues sabemos que era eh, traer todos los conceptos y el arte directamente de Europa. Entonces, pues en este tiempo, pues eran los tiempos de los grandes salones y el vals. Sí, entonces pues eso era como lo interesante, ¿no? De cómo esta clase alta de alguna forma se divertía de esa forma. Pero habría que ver entonces también esta división de cómo se divertía el pueblo y cómo se divertía la clase alta. Mientras la clase alta Okey. tenía estos grandes salones donde se efectuaban los grandes vals y donde, por ejemplo, pues podíamos escuchar ahí el vals sobre las olas de Juventino Rosas. En el pueblo, pues podíamos escuchar más la zarzuela, podíamos ver más esta convivencia, que pues nunca va a faltar la música realmente en nuestro país, ¿no? Creo que siempre ha Okey. estado muy ligada a la historia, a la representación, y la música y la pachanga, ¿no? Porque sabemos que aquí en México pues nos De encanta la cajón, de pachanga. cajón. Entonces pues tenemos mucho estas referencias pues estas famosas fiestas de las tertulias que les llamaban, ¿no? Que la tertulia esa sí es del pueblo. Entonces, en la tertulia podríamos escuchar el corrido, podíamos escuchar el sainete, podíamos escuchar la zarzuela, que eran representativas del pueblo, ¿no? Mientras los ricos, los poderosos bailaban vals, entonces el pueblo, pues también de alguna forma tenía su representación de la música, ¿no? Que también, pues era muy, muy importante. Habría que ver también toda la música, por ejemplo, que se daba en el campo, la música agraria, ¿no? Que ya aquí empieza, por ejemplo, en el norte, esta combinación entre las polcas, y el sonido también un tanto autóctono, ¿no? Que a final de cuentas nos va a dar este sonido bien característico del norte del país, ¿no? Que es la famosa polca, que también se da por allá, pero que viene obviamente de sonidos de Europa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de traer el, ¿cómo se llama? El El acordeón, acordeón, ajá. el acordeón que es uno de los instrumentos más representativos de la polca de ahí, de Europa, de esta parte de los Países Bajos y todo eso, pues todo eso va a llegar a nuestro país en el norte. En el sur, pues va a haber una combinación más, a lo mejor de los sonidos afrocaribeños, ¿no? De todo lo que va, Así es, así de es, todo lo así que van es. a de todo lo que van a traer los afroamericanos, toda esta raza negra que de alguna forma va a venir a impregnar, pues de un tanto más de lo que en algún momento se va a convertir en el cha-cha-cha, en el mambo, en todo eso que va a estallar como por ahí de los 40, los 50, ¿no? Pero que va a tener obviamente sus principios en esta parte de la historia, ¿no? Pues también podemos ver en esta parte de la Huasteca, que va a incluir, ya sabes, el estado de Veracruz, el estado de Puebla, el estado de San Luis Potosí, pues también ahí tenemos sonidos bastante característicos, ¿no? De toda esa parte, todos los sonidos huastecos, donde, por ejemplo, hay mucha improvisación. Okey, Por ejemplo, okey. la canción de La Bruja, la canción de La Bamba, todas esas son canciones que, pues, tienen eh, Base. su base, que es, ya sabes, el para bailar la bamba, pero de ahí en fuera todo lo que viene, pues es improvisación. Lo Okey, mismo pasa okey. con la bruja y todo este tipo de sonidos que se daban en la Huasteca, ¿no? Entonces ahí lo podemos dividir, ¿no? Entre las polcas en el norte, lo que se daba en la Huasteca y también lo que se daba en el sur, ¿no? Como, pues, como casi siempre. Y a lo mejor incluso hasta en el centro. Y en el centro podemos colocar el vals, en el centro podemos colocar más esta música de cámara.
¿sí? Ok. Porque pues se tenía como acceso, ¿no? Entonces es como lo que ocurría. Entonces, de que había música por todos lados, había música por todos lados, ¿no? A final de cuentas, sabemos que la música, para mí, siempre la he sentido como una de las primeras artes, o a lo mejor puede que sea el primer arte que Ah, existió no, claro que en la sí. historia, ¿no? Porque es esta cuestión de cuando todavía éramos homo habilis o homo sapiens o como lo quieran ver, pero cuando todavía andábamos por ahí en esa etapa de la historia, alguien por ahí percusionó algo, ¿no? Dos piedras, ting. Y ese es el primer sonido y a partir de ahí yo creo que Así empieza a es. estallar el Así, no, arte, sí, sí, ¿no? así es. Fíjate que me gustaría preguntarte, ¿no? Ahorita, rápidamente, como saltándonos a la época actual, pues yo creo que nos damos cuenta que hoy en día, al menos en México, en nuestro territorio nacional, comprenden pues lo que es pues, el norte, el centro y el sur. Así Cada es. uno pues, con sus sonidos característicos, ¿no? Característico. Ujú. Con sus géneros, incluso Sí, característicos, ¿no? es correcto. Incluso con determinados representantes de estos géneros, Ujú. ¿no? Algunos vivos, algunos pues, desafortunadamente que ya pasaron a mejor vida. ¿Tú crees que esta época sirvió para consolidar, vamos a decirlo de esta manera, lo que ahorita estamos viviendo, lo que ahorita estamos escuchando, ¿no? Porque, bueno, desde un punto de vista muy particular, ¿no? El hecho de que en cada región del país se empezara a apropiar, que cada región del país se empezara a apropiar de determinado ritmo en particular, ¿no? Que las condiciones a lo mejor geográficas, a lo Sí, mejor climáticas, climáticas. permitiera poder, vamos a decirlo así, eh, pues sí, como tal, desarrollar determinado género en particular, como bien tú lo decías, ¿no? A lo mejor el centro del país con la cercanía, por la cercanía que tiene con el puerto de Veracruz y en donde pues, está tiene el acceso fácil a los embarques de instrumentos, ¿no? Ujú. Porque yo creo que ese es otro punto que tenemos que mencionar rápidamente, ¿no? Una revolución, como yo ponía el ejemplo hace rato del tema del inicio de la música de banda, pues yo creo que también tiene muchísimo que ver con lo que entra de fuera, ¿no? Claro. Porque antes de la revolución, obviamente, pues México se encontraba carente de muchísimas cosas, ¿no? Cuando entra el ferrocarril, ya lo había mencionado hace rato, pues obviamente, pues empezamos a tener contacto con un sinfín uno con un sinfín de materias primas, Claro. con un sinfín de productos, con un sinfín de ideas, La geografía la cambia. geografía cambia como tal, ¿no? Y pues bueno, como tal, ¿no? Nos vamos adaptando o vamos adaptando los instrumentos a lo que nosotros queremos para que se escuche como nosotros queremos. Y es que de ahí emanan algunos géneros muy, muy propios ¿no? Por ejemplo, hace algún Sí. tiempo estaba escuchando algo que me parece pues bastante curioso de mencionar, ¿no? Que tiene mucho que ver con la música, ¿no? La música charra, ¿no? Ok, Por claro. ejemplo, ¿no? Tomando el ejemplo de la música charra o la música de charro Vernácula, o ¿no? vernácula y hablando de la imagen del charro como tal, ¿no? Que es una construcción, eso a final de cuentas va a ser una construcción de la posrevolución, porque pues los charros aquí en México no existieron, ¿no? Exactamente. Hablando, por ejemplo, de ese tipo de música, por ejemplo, el mariachi. Mariachi viene de hecho es un concepto que viene de Francia. ¿Ah, en No es serio? propiamente mexicano. De hecho, mariachi quiere decir, es en francés y quiere decir matrimonio. He vivido en el engaño. Y quiere decir matrimonio, mariachi, porque era la música o llegaba el mariachi a las fiestas que eran los casorios. Y entonces a partir de ahí se les empezó a llamar mariachi, pero tú nada más analiza, por ejemplo, los instrumentos que utilizan los mariachis. Trompeta, contrabajo, violín. Exacto, No a eso son, no voy. son propiamente instrumentos que podríamos decir que son autóctonos de nuestro Y país. ya te diste cuenta de la vestimenta Y la también. vestimenta que utilizan los mariachis No, que es una fusión, porque, por ejemplo, hasta yo podría decir, no sé si sea el término correcto para mencionarlo, ¿no? Es una vestimenta un tanto barroca, muy Sí, llena de sí. detalles, Tiene un muy. sincretismo ahí Sí, bastante exactamente, interesante. exactamente, ¿no? Y yo creo que es parte de esto que estamos mencionando, Sí. ¿no? De esa recreación de conceptos en el tema de las artes, Ujú. en específico de la música, ¿no?
porque pues de repente este ejemplo que tú ponías, bueno, o este dato que tú nos traías, ¿no? Que es el ejemplo de cómo Vasconcelos se encuentra promoviendo el tema de que, ¿sabes qué? Escuchen música prehispánica, ¿no? Escuchen estos ritmos que son propios de, pues sí, como tal, de nuestro México, ¿no? Pero ya exaltados. Exaltados, exactamente. Llevarlos a que compitan con la gran música de cámara de otros países. Eso es como la parte interesante. Es, por ejemplo, lo hablabas, ¿no? La idea del charro. Aquí en México, pues tal cual no existió nunca el charro, ¿no? Durante el siglo XIX y todo eso, el charro como lo pintan en las películas de Pedro Infante, pues no existió. Aquí era de alguna forma el chinaco. Y así era conocido, era de otra forma, ¿no? El chinaco era que lo hemos visto también retratados en algunas pinturas o también en algunas películas. Es este personaje que usa un sombrerito como con unas borlitas que le cuelgan, como unas bolitas así, y usaba chaparreras y como unas toreritas, ¿no? De estas chamarras cortas. Este era el tipo de vestimenta que utilizaba la gente del campo. Aquí Doris Pérez nos dice, el choco tabasqueño. El choco tabasqueño, pues esa es la música obviamente del sur. El choco tabasqueño es un representante de la música de Tabasco, ya bastante contemporáneo. De hecho, creo que no tiene mucho que murió, todavía anda vivo por ahí el choco tabasqueño. Y es música 100% de allá del sur. El choco tabasqueño es muy interesante. Este personaje, por ejemplo, tú siendo de Tlaxcala o alguna persona de aquí de Puebla, si se pone a escuchar una canción del choco tabasqueño no va a entender absolutamente nada, porque usa mucho este idioma que es conocido en Tabasco como el choco. Ok. En Tabasco hablan un idioma completamente diferente, incluso hasta hay un diccionario que se llama el diccionario de los choquismos, donde está completamente... Sí creo. Sí, donde es un lenguaje completamente contrario, ¿no? Y entonces el choco, por ejemplo, tiene algunas canciones, una que se llama, por ejemplo, el tutupiche, y se la pasa diciendo el tutupiche, y pues una persona de aquí de Puebla... Ya te iba a decir, botellita de Jerez. Y ¿qué es eso? El tutupiche es la perrilla. Pero allá en Tabasco así le dicen, ¿no? El tutupiche. El guau y un montón de cosas. Entonces, bien característico es ese músico, ¿no? Por eso hablan de él. Yo lo conozco, pues, porque yo soy de por allá, de por esa zona. Y entonces. Pues con razón. Y más o menos también conozco como que el dialecto que hablan por allá, ¿no? De hecho, mi abuela hablaba más o menos choco, ¿no? Ahora, fíjate que yo creo que pues yo no soy mucho de la idea de que en algún momento escuchaba alguna expresión, algún comentario que decía que todo tiene que ver con política y yo decía, no es cierto, ¿no? Pasados los años, pues me voy dando cuenta que un tanto de razón tiene aquel comentario, ¿no? En esta revolución musical en México, en esos años post-revolución, en esos años en donde México, lo hemos comentado más de una vez, México se está reconstruyendo. Después de todos los catorrazos que se llevó, después de todas las ciudades que cayeron, después de todo, después de todas las bajas, después de todas las industrias paradas, después de sí, hasta me gustaría comentarlo, ¿no? Porque me parece propio, después de toda esa diserción social en la que, pues, como que a la gente ya no le interesaba si era mexicano o no era mexicano, si vivía cerca de la frontera, si no, si era del centro, porque pues se preocupaban por otras cosas más importantes, como pues, comer, por ejemplo, claro. ¿No? ¿Tú qué papel crees que jugó la música de la mano de la política? De la política, sí, hasta me leíste la mente porque ni lo había mencionado. Pues bastante, porque como te digo, o sea, el hecho de que, por ejemplo, en el siglo XIX, durante el porfirismo, haya llegado el vals, pues no fue tal cual porque el pueblo lo haya pedido, fue más bien porque a Porfirio Díaz le gustaba eso y él quería impregnar al pueblo de vals. Entonces, es el mismo gobierno el que trata de difundir este tipo de música. Pasa con Vasconcelos, él siendo secretario de Educación Pública quiere promover toda esta música nacional porque a final de cuentas eso nos va a dar una identidad. Entonces la música también servía para justamente eso, para darte una identidad, sobre todo en estos tiempos donde se está construyendo apenas una identidad como mexicano, ¿no? Y a lo que iba, por ejemplo, con esto del charro, es que justamente en esta época es donde se empieza a formar al charro como figura representativa e insigne de México, ¿no? Así tiene que ser el hombre. El hombre mexicano. El hombre mexicano así tiene que ser. Ajá, elegante, valiente. Y así tiene que ser la mujer, ¿no? Que es la china. Entonces ahí viene el charro y la china, que los dos bailan el jarabe tapatío. La china es poblana. Y el charro, pues lo podemos ver que a lo mejor es más como de esta parte del Bajío o centro Bajío.
y el jarabe tapatío, pues es de allá de Guadalajara, ¿no? Entonces es una combinación de esos tres elementos que lo hace el mismo gobierno con el afán de promover un discurso, de promover y decir, así tenemos que ser los mexicanos. Y te digo, en este afán de exalzar aparte todo eso a niveles que se podían comparar con el arte europeo, porque en un principio el jarabe tapatío que bailaban el charro y la china era ballet. Ok. Incluso hay hasta imágenes de la china con sus zapatillas de ballet, porque era como, sí, en Europa tienen este tipo de arte, pues en México también tenemos que es como su correlativo, de alguna forma, pero también es música o es danza para las élites, o es música que está en las cámaras, ¿no? O sea, no estamos hablando de la música del pueblo, sino estamos tratando de ver cómo se trata de ensalzar por medio de todo esto lo que es la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, justamente, pues tiene que ver con todo esto. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, representantes bastante importantes ya de este boom que se va a hacer en esta segunda etapa de la Revolución Mexicana, que son hombres como, por ejemplo, José Pablo Moncayo, que creo que también por ahí se ha escuchado mucho el famoso Huapango de Moncayo. Rápidamente me gustaría hacer un paréntesis aquí porque me parece importante mencionarlo. Me parece bastante importante mencionarlo. Número uno, yo creo que estas personas que, bueno, ahorita llevas uno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cada que escuchamos alguna pieza de estos señores, ya que haya sido utilizada para fines comerciales o fines culturales, no sé, te hace sentir mexicano, ¿no? Es que, o sea, ahorita te dije, por ejemplo, el Huapango de Moncayo, y yo creo que quien conoce esta canción, luego lo transmite a imágenes de México, un cameo de México, así, las pirámides. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? El cañón del sumidero y un ave volando. Un ave volando. Y un cocodrilo por ahí, un jaguar caminando. Y nunca he ido a Chiapas. Pero eso te transmite, ¿no? Con el simple hecho de escuchar el nombre de Moncayo. A mí me recuerda mucho todos estos comerciales que pasaban en la década de los 90, ¿no? Donde se trataba de visita a México y siempre era el jarabe de Moncayo lo que salía en la parte de atrás, ¿no? Tatara, 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 tatara. Y exalta. Tiene ese particular don, esa pieza tiene ese particular don, de hacerte sentir como caminando en las nubes. Efectivamente. Te hace que te salgan tus alas de águila. Y que te vayas por ahí a zarpar a todo México, ¿no? Hacer estos cameos y ves por ahí el Popocatépetl y la China y todo, ¿no? Comiendo un chile, Comiendo un chile en nogada, verde, blanco y rojo. Justamente ahorita que ya está por comenzar el mes de septiembre, pues ahí donde se escucha el famoso jarabe de Moncayo, ¿no? Quinkle te trae un vaso de pulque ahí. Es 100% reminiscencia a México. Así es. Entonces 100% lo lograron. ¿Cuál otro tenemos por ahí? Durante esta etapa tenemos un grupo que le llamaron el grupo de los Cuatro Grandes, que dentro de estos Cuatro Grandes estaba José Pablo Moncayo, también estaba Blas Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala. Todos estos hombres, pues lo que trataban de hacer justamente pues era traer la música prehispánica y adaptarla de alguna forma a las cámaras, ¿no? Y aparte, pues así, hacer todos estos sonidos para que tuvieras esos recuerdos, para que tuvieras esa sensación de lo que realmente es México, ¿no? Así es. Y otro personaje que también es bien importante en esta época, que no es parte de los Cuatro Grandes, como son llamados, es el mismísimo Silvestre Revueltas. Él es, yo creo, para mí, el personaje más importante dentro de esta revolución musical. Obviamente, no dejando de lado a Juan Manuel Ponce, por ejemplo, pero a ellos los podemos ver en esta primera etapa, ¿no? Ya en esta última etapa de la revolución musical, pues sí tenemos ahí al gran Silvestre Revueltas, ¿no? Que pues va a hacer tantísimas obras que van también a vincular al pueblo de México. Hace por ahí famosísima obra llamada Sensemayá, que está basada
en una obra de un artista cubano. Sensemayá quiere decir algo así como la danza de las serpientes, una cuestión como de esta. Y entonces, pues es cuando Silvestre Revueltas, inspirado en este hombre, empieza a crear esta obra que es como de las más importantes. Incluso de Sensemayá se hizo película. Ah, mira, fíjate cómo se llama, curioso. Sensemayá. Se llama Sensemayá. Sí. Es una película. Está bien interesante. Es una película que más o menos habla como de hombres de la costa, y hay mucha, no tiene casi voz, es casi la música de fondo y va apareciendo las imágenes como de todo esto. O sea, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, la historia está narrada por música. Ajá. ¿No? Incluso podríamos decir lo que es un precursor de los videos musicales, ¿eh? Ok, perfecto. Podría arrojarme a decir eso, ¿no? Okay. Y Silvestre Revueltas es un personaje pues bastante interesante. Él obviamente forma parte de la familia Revueltas. Es hermano del mismísimo José Revueltas, Silvestre Revueltas, sí. Que todos de esta familia son bastante destacados, ¿no? Así es. Por ejemplo, hablar de José Revueltas es hablar de uno de los escritores más importantes de la década de los 70s, de los 60s, uno de los hombres más congruentes dentro de la historia de México, y Silvestre Revueltas pues no se queda atrás, ¿no? Hay una historia bien interesante que una vez leí en una biografía de Silvestre Revueltas que cuenta el mismísimo Pablo Neruda. Cuenta Pablo Neruda que un día llegó a su casa en la Ciudad de México, abrió la puerta y de repente se encontró en su sofá a una silueta de un hombre con un poco de sobrepeso, con una gran cabeza, que aparte tenía puesto uno de sus sombreros de paja que él tenía por ahí adornando en su casa, y se le acercó. Y cuando le vio el rostro se dio cuenta que era el gran maestro Silvestre Revueltas. Y entonces Silvestre Revueltas ve a Pablo Neruda y le dice: me tomé el atrevimiento de venirte a ver porque tú y yo somos pues dos referentes y no nos conocemos. Y teníamos que conocernos. Okay. Y entonces Pablo Neruda empieza a decir que entonces Silvestre Revueltas estuvo en su casa casi una semana, sentado ahí en el sillón, tomándose sus botellas de vino, porque ahí Pablo Neruda tenía su reserva, y estuvo ahí Silvestre Revueltas pisteando y obviamente platicando con él, y estuvieron en este intercambio cultural, o sea, como que bastante interesante, que se me hace. Esto representa la figura que era, ¿no? El mismo Silvestre Revueltas va a ser un personaje que va a morir más o menos como por los 40 años, no va a vivir tanto, porque pues con esto que les decía que se chutó las botellas de vino de Pablo Neruda, les estoy pues ahí medio dando una insinuación de qué problemita tenía. ¿De qué tipo de vida llevaba? ¿De qué pie cojeaba nuestro querido Silvestre Revueltas? Entonces, pues él muere justamente de cirrosis. Muere de cirrosis, pues no tan en una edad tan avanzada, pero sin embargo nos deja un sinfín de obras, ¿no? Un sinfín de obras que van a ser representativo de esta época de nuestro país, ¿no? Entonces, pues para mí, yo creo que aparte de José Pablo Moncayo, por esta cancioncísima que él tiene, también Silvestre Revueltas es otro personaje que es bien importante en este periodo, ¿no? Ok, perfecto. Mira, con todo esto que estamos platicando, el tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos. Fíjate que me gustaría preguntarte algo que sale un poco del tema del cual estamos comentando, pero tiene mucho que ver. Sí, claro. ¿No? Pero tiene mucho que ver. Que para algunos tal vez el ejemplo se les haga un poco absurdo, ¿no? Pues quizá por las agrupaciones o personas a las que voy a mencionar, para tomar un ejemplo de hasta dónde nos ha conducido esta revolución musical en México, ¿no? Porque una de las cosas que nos mencionaste de forma muy particular es este intento por llevar esta música prehispánica a las grandes cámaras, que se escuchara en los ámbitos más grandes, para dotar al mexicano de ese nacionalismo, de esa identidad, para poder hacer a una nación más fuerte. Ay, me sentí como político. Y es que ya estamos en campaña. Estamos en campañas. ¿Tú qué opinas? Sale un tanto del tema, pero tiene mucho que ver. ¿Tú qué opinas de esta fusión que hicieron hace algunos años? No les estoy haciendo publicidad, que quede claro, pero sí acepto que fue un trabajo bastante bueno, de Los Ángeles Azules con Sinfónica.
Se me hace pues bastante interesante a final de cuentas, porque todavía yo me acuerdo cuando yo iba en la secundaria, decir Los Ángeles Azules, decir la Tropical Caliente y tú asumirte como una persona que escuchaba esta música era decir que pues eras de clase baja, que venías del barrio, que lo asumías al 100%, porque pues todavía yo siento que hace unos 15 años sí, había claro que un sí, gran completamente sesgo. de acuerdo, sí. Después Los Ángeles Azules empezaron a popularizar. Se empezó a gentrificar este nuevo término que suena por todos lados, pero Sí, creo sí, que por sí. ahí pasó, ¿no? Se volvió de repente música que ya también el Waxican, el güero, escuchaba, ¿no? Y que ya no solamente en los bailes populares escuchábamos a Los Ángeles Azules. Y entonces de ahí evoluciona a empezar a hacer duetos con artistas de rock and roll, con artistas de otro tipo de música, y después ahí evoluciona a tocar con la orquesta sinfónica y hacer Con una todo orquesta esto. sinfónica, sí, sí, sí. Entonces aquí podemos ver cómo se ha ido elevando este tipo de música, ¿no? Cómo ha cambiado el referente y cómo definitivamente, pues, toda esta idea de ser de barrio, toda esta idea de, ¿cómo podríamos? De ser del pópulo, de ser del pueblo. Porque fíjate que rápidamente yo te hago esta pregunta porque ha sido un recurso bastante utilizado en los últimos años por las grandes compañías, Sí, ¿no? claro. Principalmente de cerveza, no voy a decir ninguna marca. Ya me dio sed. Ya me dio sed a mí también. Pero a eso voy, ¿no? O sea, ¿cómo es que una vez más, porque no sé cuántas veces a lo largo de la historia, después de la fecha de partida o de las fechas de partida que estamos utilizando, o sea, de la época de Porfirio Díaz, de la postrevolución, ¿no? No sé cuántas veces se haya vuelto a repetir este ciclo, ¿no? De este tipo de fusiones, ¿no? Yo creo que todo el tiempo, ¿no? Aquí en México creo que siempre hemos regresado hacia los sonidos prehispánicos. ¿No pasa, por ejemplo, también en en estos sonidos del rock and roll en México, donde podemos escuchar Por ejemplo, Café Tacuba fue fue una de las agrupaciones que hizo eso. Por ejemplo, hace una fusión muy buena todo. En su álbum de Re. En el Re podemos encontrar una polka, podemos encontrar una cumbia, podemos encontrar un sainete. Cada canción es una música representante de cada uno de los estados de la República o de la geografía mexicana. Eso es bien interesante. Por eso el Re, pues es uno de los discos más importantes dentro de la cultura mexicana. Ya estamos hablando de los 90, ¿no? El Re es de 1994, me parece. Por ahí así, ándale. Pero sí, o sea, tú lo escuchas y todas las canciones tienen un sonido diferente, ¿no? Y aparte es una combinación, no sé, entre la polka del norte con el hip hop. Porque por ahí le rapean también un poco, ¿no? Meterle un poquito de cumbia, un poquito de salsa. Muy, muy interesante, ¿no? Y lo mismo pasa en esta etapa de los 60s, ¿no? Por ejemplo, con El Ritual, que empiezan a hacer toda esta música que se estaba vislumbrando en el trayecto del mundo. Que es se me fue ahorita el nombre de este estilo musical muy representativo, que tiene que ver mucho con la música clásica. Y eso pues también se empieza a hacer demasiado aquí en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo con grupos como El Ritual, como los Dub Dubs, como la Revolución de Emiliano Zapata, que empiezan también a incorporar instrumentos nuevos al rock and roll, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que El Ritual es uno de los grupos que empieza a utilizar la flauta transversal en el rock and roll. Ok. Muchísimo antes que Jethro Tull. Perfecto, sí. Jethro Tull va a sacar su primer disco como por ahí del 71, 72, y antes de ellos ya había existido. Y eso que Jethro Tull, ellos dicen que fueron los primeros que utilizaron la flauta transversal, y no es así. Antes de ellos lo utilizó, por ejemplo, El Ritual, que es un grupo mexicano, ¿no? Y estos grupos, pues también, tanto sus letras como la música, pues tenía mucho que ver con el mexicanismo, con la época prehispánica, con la época colonial. Entonces, pues sí, siempre ha tenido mucho, mucho que ver. Dices Café Tacuba, pero pues también, no sé... Fue el primer ejemplo que se me viene a la mente. Pero tenemos ahí a los Jaguares, así es a también. los Caifanes, digo que es lo mismo, todos ellos, ¿no? La Lupita, todos de alguna forma utilizaron este tipo de sonidos, ¿no? Obviamente muchos de ellos inspirados, sobre todo los de esta etapa, pues inspirados en los sonidos españoles, ¿no? De la famosa movida española, que era obviamente de donde ellos
pues tenían inspiración, porque recordemos que en nuestro país hubo un gran sesgo de la música. A partir de 1972, después de Avándaro, se bloquea completamente el rock and roll. Y México tenía un proyecto de rock and roll que si lo hubieran seguido promoviendo, yo creo que sería, como la representación el ícono del rock and roll en Latinoamérica. Ok. A lo mejor hasta incluso sería más importante que el rock and roll en Estados Unidos, ¿eh? Porque sí, realmente lo que se estaba experimentando aquí en México era muy interesante, ¿no? Ahí tenemos algunos representantes como Carlos Santana. Así es. Ahí anda el Javier Batis. Así Ahí anda es. todavía el Tri, por ejemplo. Pero como por culpa de este sesgo que hubo en nuestro país y de que de alguna forma satanizaron al rock and roll, pues se paralizó durante muchos años, hasta que llega esta etapa de la movida en México, que ya es a partir de los 80, donde empieza a estallar otra vez esta música del rock and roll. Pero si no hubiera sido durante esa etapa, realmente yo creo que seríamos representantes muy importantes del rock and roll, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los argentinos sí lo hicieron. Y es por eso que el rock argentino está considerado como el mejor de Latinoamérica, ¿no? Ok. Argentino, chileno, y yo creo que atrás de ellos está el mexicano, desafortunadamente por eso. Pero en México venía un proyecto muy, muy, muy importante de música. Todo lo que estaba ocurriendo en el norte con respecto al rock and roll era bien importante, ¿no? Los sonidos que se estaban haciendo, porque aquí en México también es como de los primeros países que utilizan orquestas para hacer rock and roll. Ahí lo podemos ver con tal cual, no sé, con la revolución de Emiliano Zapata. Eran un grupo que eran 15 en escenario, ¿no? Porque había trompeta, había trombón, o sea, le metían todos este tipo de instrumentos, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, pues todavía no andaban con este tipo de fusión de la música, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, siempre ha tenido mucho que ver la música aquí en México con pues nuestros antepasados, con nuestros principios, siempre, siempre, siempre. Y bueno, fíjate que rápidamente yo creo que también como ya lo había mencionado, yo creo que también es parte de una tarea que se están dando ahorita las grandes empresas, o muchas grandes empresas, principalmente de cerveza, a resaltar, ¿no? Sí. Las calles de México, ¿no? Sí. A volver a hacer, a volver a buscar el fusionar estos ritmos, por ejemplo, la cumbia en estos años. No, ahorita, ¿no? justo ahorita en este momento, yo creo que nos encontramos en una época de hipermegafusión, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que estamos viendo con los corridos, que vemos estos nuevos representantes de los corridos que ya ni siquiera se visten con ropa de charro ni nada de eso, se visten como si fueran raperos. Tumbados. No lo quería decir, ya lo dije. Sí, pero se me hace a mí un movimiento también bastante interesante, como a final de cuentas es una combinación y que son los jóvenes los que están escuchando ese tipo de música. Fíjate que rápidamente me gustaría hacer este comentario, ¿no? Si de forma antropológica observáramos el camino de la música a través de los años y resaltáramos determinados puntos importantes, yo creo que podríamos atrevernos a decir, ¿sabes qué? Quizá el siguiente paso podría ser tal vez arriesgarnos a predecir un poco de qué es lo que podría suceder. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea posible eso? Si obviamente tomamos en cuenta todo este caminar a lo largo de los años de la música en México. Que podríamos predecir cuál va a ser el siguiente boom musical. Ajá, algo así. ¿Crees que sea posible? Yo no sé, realmente, por ejemplo, ahorita todo este boom de los corridos alterados para mí es algo que salió del contexto, ¿no? Yo jamás lo esperaba que algo así fuera a pasar, ¿no? Y de repente, boom, mira, digo, a mí también no es como que me disguste, ¿eh? No es como que pero me tampoco disguste. Es como que no es como todos los días. No, de por sí la música agropecuaria no es como de mi agrado, ¿no? Tanto. Pero pues lo podemos ver que pues a los chavos les gusta. Y aparte pues ellos se sienten representados porque pues estos cantantes se visten como ellos. Entonces pues no sé. Pero no, así como que predecir. Yo creo que realmente el camino de la música es no sé, no podemos saber. Fíjate que hace algún tiempo, ya lo había mencionado en algún otro programa, tuve una plática con un amigo en el que hicimos un podcast y hablábamos sobre cómo, en este caso, Hollywood pues, monta la agenda mundial, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento pues mencionábamos el tema de la música. Yo creo que también hay que tomar en cuenta el cine rápidamente. Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay que tomar muchísimo en cuenta el cine porque es otra rama de las bellas artes uh-huh. que en esta época, en estos años, en
los cuales la comercialización está todo lo que da por las plataformas, por el fácil acceso por el tema del internet, ¿no? Porque pues, obviamente también pues, andamos a todo lo que da con el tema de querer vender y vender y vender y vender y vender y vender. Entonces cada vez estoy viendo estrenos que me resultan bastante interesantes, ¿no? Ok. Principalmente sobre personajes de cómics. Ok, No, claro, es el boom de eso. Es el boom de Ya que esta de hecho, era. pues ya está muriendo. Ya poco a poco empieza Sí. a ir en declive, pero lo que no empieza a ir en declive desde un punto de vista muy personal es esta herramienta que ellos utilizaron que les funcionó muy bien, como la sección amarilla, Ujú. que es la musicalización de sus películas, Sí, ¿no? claro. El volver a revivir estos éxitos del pasado, Claro. estas grandes bandas, tanto nacionales como extranjeras, porque México también tiene, como ya lo veníamos mencionando, pues, un gran acervo en el tema musical dentro del rock, por ejemplo, Ujú. y dentro de muchos otros géneros más también. Pero, pues, ¿cómo es que la industria del cine, en específico la hollywoodense, se ha estado agarrando de Sí. estos bellos recuerdos de todas las personas y las ha estado utilizando como ese ingrediente adicional para que pues, las películas tengan éxito? Y ahorita, si nos damos cuenta, es un comentario muy rápido, el tema de cómo los soundtracks están haciendo o están Sí. posicionando a las películas, estas grandes producciones, y no solamente en las salas de cine, sino fuera de ellas, Sí. ¿no? Y cómo todo esto, pues obviamente se está combinando con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo, y de repente tenemos ese renacer de viejas bandas, de viejos géneros, ¿no? Es se está capitalizando la nostalgia. Creo Me que encantó, esto estuvo genial. es capitalizar la nostalgia y es mucho de eso. Yo, por ejemplo, una de las primeras películas que vi que apelaron mucho hacia esto fue la primera película de Guardianes de la Galaxia, que tiene un soundtrack impresionante, pero pues son puras canciones de los 70s, de los 80s. Y a partir de que sale esta película y fue un boom, tanto el disco como la película, muchas películas también empezaron a hacer esto, ¿no? Y a final de cuentas tú ves una película y pues ya le meten canciones que te recuerdan a ti algo, que entonces ya la sientes propia, ya la sientes parte de ti de alguna forma, o revives a lo mejor canciones que pues ya ni te acordabas, pero que ahí estuvieron en algún momento. Entonces sí es mucho eso, dices mucho de capitalizar la nostalgia, ¿no? Lo que yo creo que se está viviendo en esta época, que ya a veces siento que también ya es un recurso que se está utilizando demasiado, ¿no? Porque pues O sea, ya se también están excediendo, se ¿no? están excediendo porque pues también dónde queda ya la música original y todo eso, ¿no? De repente pues también era padre, por ejemplo, en los 90 el soundtrack de Batman, por ejemplo, hecho por Danny Elfman y todo esto, que Ok, sí, así y es. luego te recuerda a Batman, ¿no? Y de tantas películas que también tenían sus propios soundtrack y que también era música original, ¿no? O sea, Star Wars, música original. Fíjate que también me gustaría mencionarte algo rápidamente, y es, yo creo que también estamos entrando en una era en donde la forma de escuchar música está cambiando, ¿no? Está cambiando. Yo creo que Sí. ya nos tocó a ti y a mí ya nos tocó Ujú. esa etapa en la que, pues, pasó de un dispositivo enorme Claro. a ya poderlo portar en tu celular, por ejemplo, poderlo escuchar casi en cualquier lado, y ahora estamos regresando otra vez pues, al tema de pues, vamos a decirlo así, de lo viejo, ¿no? Sí, O vintage para algunos. ya uno ya ni siquiera está actualizado. Yo todavía pues, pensaba que esto de descargar canciones estaba bien, pero pues ahorita ya existe, por ejemplo, Spotify, donde ya ni siquiera descargas canciones. Ahí están tus listas de reproducción y eso. Y ahí me ves a mí todavía descargando música de YouTube y pasándola a mi USB, porque pues no tengo Spotify y nunca he sabido cómo utilizar esa No, yo cosa. Ya tampoco, estoy fíjate que yo rebasado. tampoco. Yo una vez, Gente, ya estoy grande. Ayúdenme. una vez lo tuve que descargar para escuchar el álbum de una persona que vino a entrevista, Rocco. Ajá. Un saludote, ojalá ande por ahí Saludos, dando saludos. lata. Pero yo tampoco, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo una época de bastantes cambios. Estamos empezando a regresar un poco el reloj hacia atrás, Ujú. con algunas modas, por ejemplo, la forma de escuchar música. Y este comentario me gustaría, quizá más adelante hablarlo en algún programa. Yo creo que estamos
entrando una vez más a esa etapa en la que la música grabada va a tener un boom bastante, bastante fuerte, ¿no? Leí hace algunos años, si mal no recuerdo, creo que fue en una revista, en donde hablaba y decía, ¿no? Que después de la guerra, de la Segunda De Guerra la Segunda Mundial, Guerra Mundial. los DJs tuvieron un boom impresionante, ¿no? Porque la economía no era tan buena para pues, poder contratar música en vivo, ¿no? Claro. Entonces la música grabada empezó a tener un boom bastante, 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 bastante bueno, y pues, eso fue pues, obviamente para para todos aquellos dedicados a poner música, como les decimos ahorita, DJs, pues tuvieron un auge bastante impresionante. Pero obviamente de la mano también hubo progreso, ¿no? También hubo creaciones nuevas, también hubo la creación de nuevos estilos, Sí, de nuevas formas de escuchar la escuchar la música. música. Entonces, pues yo creo que estamos, vamos a decirlo de esta manera, eh, a la puerta de volver a vivir una era bastante padre, porque yo soy de las personas que piensan que no hay nada como tener la música en tus manos. O sea, Ok. un cassette, un CD, un vinil, por ejemplo, y poder tomarte el tiempo para disfrutarlo. Rápidamente y solamente con esto me gustaría cerrar, porque sí o no es cierto, ¿no? Antes te tomabas pues, como media hora para escoger el cassette que te ibas a comprar. Sí. Porque no era así como que de, ay, le cambio, le cambio, le cambio, le cambio, le cambio, le cambio. Es correcto. No, exactamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto que estoy comentando con el tema de hoy? Pues algo muy simple, que esta revolución musical en México no se ha detenido. No, Nunca se ha no se ha detenido. detenido, no. Y Dios sabe cuándo va a parar. Ah, la ¿No? vida. No sé, mi querido Fabián, ¿tú qué quieras decirnos al respecto para cerrar? Pues a final de cuentas la música siempre va a ser bastante importante. Yo ya no me arriesgo a pronosticar lo que va a pasar en un futuro en la música, porque ya me equivoqué hace muchos años, cuando decía que el reggaetón nada más iba a durar 2 años y ya lleva como 15 años y no termina, ¿no? Entonces ya definitivamente no, pero pues ya sabe, usted escucha lo que le gusta, ya. Y pues ya en estos tiempos ya no somos de que ya nos definimos por lo que escuchamos, ¿no? Ya ahorita ya uno puede escuchar lo que sea, ya no somos tan puristas. Entonces usted dese y en su playlist tenga a La Arrolladora y a Led Zeppelin en Y la misma después tenga lista. Bad Bunny, Y Bad después Bunny, tenga todo. Rosalía. Sí, no se preocupe, ya no estamos en estos tiempos para juzgarlos por Sí, eso. así es, Ya no así somos es. puristas. Somos una sociedad bastante abierta. Es correcto. Así es, pues mi querido Fabián, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya Así saben, es. por acá andamos. Y este fue su programa Acá Entre Nos a través de Ansus Multimedios. Nos pueden encontrar en Facebook como Ansus Multimedios Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.